Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el primer tema de la asignatura de nefrología. Seguramente vamos a tener algunos errores o contratiempos. Posteriormente yo les pasaré todas las diapositivas para que ustedes vuelvan a ir repasando. Entonces, vamos a empezar con lo que es la anatomía renal. Es un tema donde ustedes ya en realidad conocen, es un recuerdo sobre anatomía humana que ustedes han llevado. Entonces, vamos a empezar indicando de que el sistema renal embriológicamente se desarrolla a partir de 3 sistemas renales distintos, que son desde la parte craneal hasta la parte caudal. Entonces, estos 3 sistemas son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. En realidad esto es un pequeño recuerdo para que tengamos una idea embriológicamente de dónde viene el sistema nefrológico. El pronefros desarrolla la parte cervical, que está formada por 10 grupos celulares y que desaparecen al final de la 4ª semana de gestación. El mesonefros es la parte central, proviene del mesodermo, y esto es pregunta de examen, por si acaso. Ya les dije en la clase inaugural de que algunas preguntas ya vamos dando preguntas para los parciales. Entonces, esta ya es una pregunta en el sentido de que de dónde viene el tema del mesonefro, de la parte embriológica renal. Estamos mencionando acá de que es el mesodermo, ¿ya? El metanefros ya está desarrollado en la 5ª semana. Son relacionadas a las partes excretoras del sistema o del riñón definitivo. El riñón en realidad tiene 2 orígenes, el mesodermo y el proto-uretra. Algunas cosas solamente lo voy a mencionar. Y ahora sí entramos al tema en sí. Y vamos a hablar sobre los riñones. Los riñones son 2 órganos que están ubicados en la parte retroperitoneal, detrás de la cavidad peritoneal. Son 2 órganos, el derecho y el izquierdo. Están por encima de la cintura y en la cavidad retroperitoneal, o sea, en la parte posterior de la cavidad abdominal. Está relacionado con la columna vertebral. O sea, desde el punto de vista de la anatomía topográfica, los riñones los ubicamos en las últimas costillas, a la altura de las últimas dorsales y que puede llegar a la 3ª lumbar. O sea, me estoy refiriendo a las vértebras, ¿no? Estos 2 órganos están protegidos por las costillas, reitero, y el riñón izquierdo está un poquito más abajo que el derecho. O sea, el derecho está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque el hígado está comprimiendo y está suspendiendo al riñón derecho. Entonces, en el tema de un examen semiológico al paciente tenemos que tener muy en cuenta este aspecto. Esto es solamente descriptivo y que acá vamos a ir viendo ya en sí toda la estructura renal. Los riñones miden aproximadamente en su diámetro vertical de 8 a 12 centímetros. Término medio, 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros. En lo ancho está de 6 a 8 centímetros.
y en el espesor de 3 a 5 centímetros. Nefrológicamente y clínicamente, ¿de qué nos sirve hablar del tamaño de los riñones? Estos riñones, cuando están disminuidos de tamaño por cualquier patología, nos pueden indicar que el paciente o la persona está cursando con una insuficiencia renal crónica. A la inversa, cuando estos riñones están aumentados de tamaño por arriba de 10, 12, 14 centímetros, nos están indicando que estamos en un proceso de insuficiencia renal aguda. Entonces, estructuralmente los riñones tienen una parte superficial, que es la corteza, que estamos viendo acá, y el resto corresponde al parénquima o a la médula renal. Entonces hay una relación de 1 a 2. Una parte la estructura y 2 partes la parte medular. Dentro de esta estructura tenemos la corteza, tenemos la médula renal, las papilas o las pirámides, que están aquí. Tenemos la columna renal, luego tenemos las bases de las pirámides, o sea, estas estructuras son denominadas pirámides. Aquí está la vértice que va a ir a desembocar a la pelvis renal. Entonces, toda esta estructura que ustedes están viendo acá, o que están viendo, constituye la pelvis renal y que va a ir a desembocar al uréter. Y del uréter va a ir a la vejiga, o sea, en el sistema de la eliminación de la orina. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber la relación córtico-medular? Si nosotros pedimos una ecografía renal, nos van a indicar alteración de la relación córtico-medular. O sea, puede que esta médula esté más agrandada, disminuyendo la parte de la corteza, y nos van a indicar que eso corresponde a procesos inflamatorios renales, como por ejemplo una pielonefritis, una glomerulonefritis. A medida que vayamos viendo los temas, vamos a ir aumentando el diabetes. Esto ya lo hemos mencionado, las dimensiones de los riñones y la importancia para poder diagnosticar o sospechar una patología. En esta otra diapositiva, en esta imagen, ya podemos describir que el riñón en la parte de irrigación está comprendido a través de la arteria renal, se llama el aorta abdominal, y que va entrando a la parte del parénquima renal, donde se van a dividir en arterias interlobulares, o sea, que el lóbulo de la parte renal. Lo mismo ocurre en el sistema de la vena renal, que es derivación de la vena cava, y que también va a entrar o va a tener como drenaje el sistema venoso por las venas renales, ¿no? También distribuidos en los lóbulos de cada riñón. Eso en relación a la irrigación de los riñones. Esto ya casi no tiene importancia. Cada riñón está rodeado de 3 capas de tejido. Cápsula renal, la grasa perirenal o cápsula adiposa y la fascia renal. Estos aspectos anatómicos nos van sirviendo también y cuando nosotros pedimos una biopsia renal, nos van a informar, digamos, que estos procesos inflamatorios adicionales en estas estructuras anatómicas. Esto ya lo hemos mencionado, la relación córtico-medular en la imagen, donde se pueden alterar esas relaciones y nos van a dar
a una pauta de hacer algún tipo de diagnóstico. Aquí hay un tema muy importante en esta diapositiva. Se menciona que estructuralmente el parénquima de cada riñón tiene aproximadamente 1.2 millones de estructuras, o sea, de nefrones. ¿Ya? O sea, cada riñón tiene 1.2 millones de nefronas o de estructuras que son la base para el funcionamiento del sistema renal. Por otro lado, en el seno renal hemos podido ya apreciar lo que se denomina la pelvis renal. Esta pelvis renal es el desagüe, como se dice, de la formación de la orina, que va a ir luego a la parte del uréter y la eliminación de la orina. Muchas veces esta pelvis está alterada. Y cuando nosotros, reitero, solicitamos una ecografía renal, nos pueden informar que hay un grado de hidronefrosis. Grado 1, 2, 3, 4. Pues ¿eso qué significa? Que en el trayecto del sistema renal ureteral puede haber alguna obstrucción, ya sea por un cálculo, proceso neoplásico, procesos inflamatorios. Entonces, esta pelvis, como hemos visto en la anterior figura, se va agrandando y va aumentando de tamaño porque la orina no fluye adecuadamente y se va formando lo que se denomina hidronefrosis. Entonces, es por eso que se describe casi ecográficamente cómo está el tema de la pelvis y si hay algún grado de hidronefrosis. Esto ya lo hemos visto. La irrigación renal, a través de la arteria renal, la vena, sus segmentos, los diferentes lóbulos. Y acá vemos lo que habíamos visto en la anterior diapositiva, la nefrona. La nefrona es una unidad funcional del parénquima, que tenemos aproximadamente 1.200.000 nefrones en cada riñón y en realidad el reitero es la unidad funcional. ¿Eso qué significa al hablar de unidad funcional? Cuando hay alteraciones en la función renal, precisamente estas nefronas van alterándose en mayor o en menor cantidad. Y si hablamos de insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, indican que estas nefronas como unidad funcional no están funcionando o filtrando adecuadamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una biopsia renal, también nos van a informar en qué condiciones están estas nefronas. ¿Ya? Entonces, es por eso que tenemos mucho hincapié en el tema de la nefrona. ¿Cuáles son los componentes de la nefrona? Tenemos el túbulo. El túbulo tiene una estructura que enseguida van a ver, que corresponde al túbulo proximal, al túbulo distal, a la asa de Henle, ascendente, descendente y al sistema colector. Entonces, esto lo voy a explicar en esta figura. Entonces, esta es toda la estructura de la nefrona. Es una especie de cañerías, como si me permiten la expresión, donde va a estar el glomérulo, que es esta parte que están viendo, y que a partir del glomérulo que actúa como una membrana filtrante, va a ir bajando hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Túbulo contorneado proximal. Y luego va bajando para constituir el asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente, para luego constituir el asa con túbulo contorneado distal.
el distal. Y a continuación del túbulo contorneado distal se viene el túbulo colector, donde finalmente es el encargado de eliminar la. Esto es una pregunta de examen. Ojo. La pregunta va a ir en la siguiente forma. Describa la estructura anatómica de una nefrona. Ustedes me tienen que mencionar los 4 puntos fundamentales, pero es hasta 5. 1, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, hacia descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En algunos libros, los segmentos están descritos en más de 20 segmentos, pero nosotros por el tema didáctico, y como estamos en el tema de pregrado, estamos describiendo solamente esta estructura. Esta es una figura idéntica. El túbulo distal, el túbulo descendente, ascendente, el proximal, el distal y el sistema colectivo. ¿No? Entonces, reitero, esto nosotros tenemos que manejar perfectamente como nefrona. Es una imagen similar. Y nos pasamos a lo que es el glomérulo. O sea, ese orgullo que estábamos viendo encima de la nefrona. Y a partir de que nosotros hablamos de un glomérulo, cuando hablemos de glomerulonefritis, o sea, glomerulopatías, nuestra memoria tiene que retrotraerse a la imagen que les voy a mostrar enseguida. Y es esto. Este es el glomérulo. El glomérulo, entre sus componentes, tenemos la mácula densa, que es aquí estoy marcando. Tenemos la arteria aferente, tenemos la arteria eferente, luego tenemos el glomérulo en su conjunto, ¿sí? Donde en la parte central, esta parte negra que ustedes ven acá, corresponde a la matriz mesangial. ¿Ya? Y de entre medio pueden existir células. Denominamos células mesangiales. ¿Ya? Luego, en el glomérulo tenemos lo que se denomina la membrana glomerular, donde estoy marcando acá, o sea, la membrana glomerular. Por dentro de la membrana glomerular existen las células endoteliales. Y por la parte periférica tenemos las células epiteliales. Entonces, también es una pregunta de examen. Describa anatómicamente los componentes del glomérulo. ¿Eso qué significa? Conociendo la anatomía del glomérulo, vamos a saber diagnosticar los diferentes glomerulonefritis. ¿Y cómo? A través de una biopsia renal. Estudio histopatológico o anatómico patológico. Nos describirán que este glomérulo tiene una proliferación de la membrana glomerular, o que tiene matriz mesangial muy congestiva, o pueden informarnos presencias de inmunoglobulinas IgA, IgM, y nos sirve, reitero, como diagnóstico para las diferentes glomerulonefritis. Y ustedes me van a escuchar en las clases posteriores cuando ya hablen de patologías sobre membrana basales de glomerulina. Esta es una estructura muy importante que da lugar a las diferentes patologías glomerulares.
vamos a empezar a hablar de glomerulopatía secundaria a diabetes, secundaria a lupus y otras inmunologías, ¿ya? Entonces, esto es para que tomen en cuenta de forma inicial. Acá tenemos otro esquema de un glomérulo. Estas células rojas son las células mesangiales. La parte azul es la matriz mesangial. Esta es una membrana glomerular. Esta es la mácula densa, la arteria aferente, arteria eferente. Entonces, reitero, esta es una pregunta de examen que ustedes tienen que describir como estamos mencionando. En esta diapositiva estamos describiendo casi lo mismo, lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, repitiendo un poquito. Al inicio de toda la nefrona está el glomérulo, y luego viene la nefrona en sus distintos segmentos. Es de mucha importancia tomar en cuenta el asa de la parte descendente y la parte ascendente, porque en este segmento es donde se produce el mecanismo de contracorriente, o sea, es en el segmento donde se forma la orina. Eso vamos a hablar cuando hablemos de fisiología renal.